En la familia se forman virtudes y es allí donde se debe aprender a amar con el corazón. Guadalupe Radio presenta la videoserie Aquí Entre Nos con Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Bienvenidos a este tercer capítulo de la temporada Ser Virtuoso. El día de hoy voy a compartir contigo un vicio llamado sensualidad y soberbia. Este vicio que definitivamente viene a fracturar bastante al hombre y sobre todo le hace pasar por pasiones de signo negativo. Así que te invito, como siempre, a que tengas papel y pluma para que puedas tomar anotación de lo que el día de hoy quiero compartir contigo con tanto cariño. Ya te decía yo que la sensualidad y la soberbia tiene que ver con estas pasiones del ámbito negativo que por supuesto nos fracturan mucho como seres humanos. Estas pasiones que nos lastiman, que nos hacen sufrir y por supuesto al hacernos sufrir también hacemos sufrir a la otra persona, que nos provocan turbaciones, que nos inquietan, inclusive tenemos esa pérdida de la paz, incluso ansiedad y por supuesto angustia. Hoy más que nunca vemos estas manifestaciones, personas que se ven de verdad privadas de la paz, que se ven por supuesto incluso llenas de ansiedad, de depresión, de angustia. Es por eso que considero importante conocer este vicio para de esa manera identificar si lo tenemos arraigado en nuestra vida y de esa manera por supuesto alejarlo de nuestra vida para que así por supuesto lleguemos a ser mejores personas. Me gustaría decirte que la sensualidad da lugar a diferentes vicios, ¿sí? Haz de cuenta, imagina que es una base de un árbol, que es el tronco, la sensualidad y la soberbia, y de ahí salen otras ramas, salen otros vicios que por supuesto iremos conociendo durante toda la temporada. Decirte que la sensualidad da lugar también, por ejemplo, a la pereza. La pereza, que por supuesto también es un vicio que ya veremos más adelante y que también lastima bastante y no te permite avanzar ni crecer como persona. La lujuria es otro vicio que se desarrolla a partir de la sensualidad. ¿Cuántas veces la lujuria viene a acabar matrimonios? La lujuria viene a lastimar tanto realmente la dignidad y el respeto de la persona. También es ese afán desmedido, por ejemplo, o excesivo a la comodidad. Hoy también podemos ver personas que les gusta vivir cómodamente, ¿sí? Que ante el menor esfuerzo definitivamente son personas que se rinden, que no persisten, que no perseveran, que no luchan, que no se esfuerzan. Y por último también la avaricia. La avaricia también es otro de estos vicios que vienen a partir de la detonación de la sensualidad. Esta avaricia también que me hace a mí el querer tener, ¿sí? Todo aquello que inclusive yo veo en los demás. Esa avaricia que me roba la paz, que me roba la calma con el hecho de tener, de poseer. Hoy también podemos ver muchas personas que lamentablemente piensan que el valor de su persona está influenciado a partir de lo que se tiene. Nos hemos olvidado del ser, nos hemos olvidado realmente de enriquecer nuestra persona, nuestro ser, más allá de solamente el tener, el poseer, pensando que bueno, a partir de eso es que tendré yo un valor y los demás van a querer estar conmigo. Estamos muy equivocados. Ahora me gustaría platicarte también sobre la soberbia. La soberbia, que aquí también se van a derivar definitivamente varios vicios que también estaremos viendo durante toda la temporada. El orgullo, ¿no? El orgullo definitivamente, que bueno, ya fue un vicio que nos tocó ver. También, por ejemplo, está la vanidad. Cuántas también, y ahora me gustaría centrarme un poquito en las mujeres, cuántas mujeres también se ven metidas en este vicio de la vanidad, pensando que a partir de tu imagen es que, queremos hacernos notar, ¿no? Entonces, olvidamos realmente nuestra esencia, nuestro valor como hijas de Dios y pensamos que solamente la parte física es aquella que va a atraer y que me va a hacer feliz. También la autosuficiencia que tiene que ver con esto de pensar de que yo puedo hacer todo, que no necesito de nadie. Y yo creo que es muy importante que entendamos que como seres humanos
todos necesitamos de todos, ¿de acuerdo? Entonces la persona que se siente autosuficiente es aquella que de verdad no permite que se le ayude, le gusta trabajar solo, evita hacer trabajos en equipo, o si se le pide que derive alguna actividad, inclusive ya sea de algún trabajo, una cuestión laboral o de casa, le cuesta mucho trabajo, le prefiere hacerlo él mismo. Eso es la autosuficiencia. También está la susceptibilidad. ¿Cuántas veces también estamos demasiado sensibles, susceptibles a todo y pensamos que las demás personas lo único que nos quieren hacer es daño? Así que vivimos alertas, con temor de que a lo mejor todo lo que yo observo, veo o escucho es porque algo me quieren hacer. Entonces eso tiene que ver con la susceptibilidad. Y por último tenemos la rebeldía también, ¿no? Que hoy se presenta también bastante, y por supuesto que tenemos que aprender a identificarla y a trabajarla y eliminarla también de nuestra vida. Es cierto que no somos hombres o mujeres perfectas, es correcto, pero sí estamos en un proceso, ¿no? de llegar a la santidad, de irnos perfeccionando, de ir identificando todas aquellas áreas de oportunidad que me van a permitir a mí, por supuesto, el ser mejor persona. Y ese es el objetivo de esta temporada. Por eso la he titulado Ser Virtuoso, porque a partir de conocer estos vicios y a la vez virtudes, estas virtudes me van a hacer que los vicios se aminoren y se eliminen de mi vida, y las virtudes sean las que florezcan en mi persona. Así que de verdad por eso disfruto tanto el compartir contigo. Y el día de hoy, por supuesto, profundizaremos sobre el tema de la sensualidad y la soberbia. Por eso consideré que era importante dar esta pequeña introducción diciéndote cómo es que la sensualidad y la soberbia es un detonante de más vicios que iremos conociendo y viendo durante esta temporada, para de esa manera, por supuesto, saber que necesitamos conocerlo, necesitamos saber si nosotros lo estamos viviendo o alguien de nuestra familia, para de esa manera tomar herramientas y por supuesto también compartir con ellos estas herramientas que les ayuden de verdad a salir de ahí. Como ya te decía, quien vive la sensualidad y la soberbia se le roba la paz, están con ansiedad, están con angustia, se sienten de verdad inquietos, son personas que hacen sufrir y ellos mismos sufren la propia vivencia de este vicio. Entonces, de verdad, ojalá no te despegues y me acompañes durante todo el capítulo, que de verdad compartiré contigo puntos importantes para poderla identificar y de esa manera también entender que necesitamos hacerla a un lado de nuestra vida. Bien, ahora me gustaría comentarte a partir de esto que hay diferentes manifestaciones de la soberbia y de la sensualidad, ¿no? Hoy te quiero hablar de ellas para que de esa manera logremos definitivamente saber qué necesitamos hacer, porque en ocasiones pasa, fíjate, que pensamos que no tenemos este vicio. Sí lo podemos quizá identificar fácilmente en otra persona, pero en nosotros nos cuesta trabajo. Así que la invitación en este momento que te hago es que hagas una introspección, que realmente analices de verdad detenidamente cada uno de estos puntos que quiero compartir contigo, y de esa manera identificar qué tanto es que tú vives este vicio en tu vida. Como primer aspecto y muy importante, habla de la autosuficiencia. Ya te hablaba yo hace un momentito, ¿no? de lo que tiene que ver esta autosuficiencia, que es esta parte de creer que me basto a mí misma, que te bastas a ti mismo, varón, que no necesitas de nadie. Inclusive, fíjate, son personas que llegan a pensar que no necesitan de Dios, ¿sí? Son personas que dicen, es que de verdad no necesito de nada, me basto yo solo o yo sola para poder hacer todo aquello que yo me proponga. Entonces desde ahí te cierras, desde ahí eso te bloquea, no te permite darte cuenta y tener esta apertura a los demás. Son personas que normalmente están solos, ¿sí? Que su misma forma de ser, esta forma autosuficiente, te priva de amistades. Dentro de tu familia también provoca estas rupturas, porque no hay comunicación, no hay una interacción, no hay algo que te permita a ti trabajar también esta parte de ceder, de dar, de dirigir, ¿por qué no de compartir, no? Eres una persona tan autosuficiente, que eso tiene que ver mucho con esta sensualidad de la soberbia, que definitivamente, lo que menos quieres es la ayuda de los demás. Entonces, por eso muy importante que estemos alerta en esto. Si tú eres una persona así, te podría decir que entonces tienes manifestaciones de soberbia. Tenemos que tener apertura a los demás, necesitamos darnos cuenta que necesitamos de los otros y ellos también necesitan de nosotros, ¿de acuerdo?
Otro punto importante que quiero compartir contigo aquí es la autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia, Gaby? Es estar muy satisfecho de uno mismo, y por eso, de alguna manera, es esta manera de autoalabarte, de complacerte en todo. Llega el momento en que inclusive puedes llegar a sentirte hasta perfecto, ¿sí? Por eso esta autocomplacencia, en donde hay esta satisfacción, en donde ya inclusive hay personas que dicen, es que no necesito hacer nada más, o sea, estoy tan satisfecho conmigo mismo que desde ahí, bueno, esta soberbia, ¿no? Esta sensualidad llega a nublarte la vista, y eso no te permite ver con claridad y darte cuenta que, por supuesto, necesitamos estar conscientes de que hay áreas de oportunidad, ¿sí? Siempre hay áreas de oportunidad, y es lo maravilloso del ser humano, que de alguna manera eso te permite a ti darte cuenta de que es importante, ¿no? Que nunca acabes de prepararte, que estés consciente de que necesitamos siempre, ¿no? Estar en ese espacio de crecimiento y de desarrollo personal. Pero bueno, ha llegado el momento de la sección Un consejo para ti. Cuando no se consulta, los planes fracasan. El éxito depende de muchos consejeros. A continuación, un consejo para ti. Bien, el día de hoy, en esta sección de Un consejo para ti, te quiero dar 5 consejos. 5 consejos importantes que, por supuesto, nos van a ayudar bastante en nuestro desarrollo personal. Punto 1. Es importante que tengamos apertura y, sobre todo, búsqueda de Dios. Que no se te olvide eso, es fundamental. Necesitamos tener esta apertura siempre a Dios. Es necesario, por eso, esta vida espiritual, en donde es necesario este crecimiento constante, ¿no? En donde yo tengo que acercarme a los demás, tengo que entender que somos seres sociales. Y al serse un ser social, yo necesito tener apertura a los demás, ¿de acuerdo? Entonces, ya una vez que yo tengo esta apertura, no solamente a Dios, sino también a los demás, eso me va a permitir, y sobre todo me va a permitir darme cuenta de que hay una necesidad de interactuar con los demás, y por supuesto una necesidad maravillosa de interactuar con Dios. Tómate de la fuente del amor que es Él. De verdad, ten esa apertura a Dios, ábrele tu corazón, permite que Él entre en tu vida, y te aseguro que vas a ver cambios maravillosos. Segundo consejo, cultiva una sana autocrítica. Necesitamos de verdad ser autocríticos con nosotros mismos, pero de una manera sana. No se trata de lastimarnos, ni de señalarnos, ni inclusive de ser tan estrictos con nosotros mismos. Es simplemente tener esta sana autocrítica para de esa manera poder reconocer de manera realista, sí, estas propias cualidades, sí, pero también defectos que tenemos, para de esa manera poder crecer. Si yo no aprendo esta sana autocrítica, sí, eso no me va a permitir a mí darme cuenta de todas estas oportunidades que por supuesto tengo. Y a mí me gusta hablarlo así, más como oportunidades, más allá de defectos, ¿sí? Sino como oportunidades que me harán, por supuesto, crecer, me harán ser mejor persona, que eso es algo que buscamos, por supuesto, en esta temporada. Y también decirte como consejo número 3, que es necesario que seamos transparentes. Seamos transparentes ante los demás, no solamente en nuestra forma de hablar, sino en nuestra forma de actuar, ¿sí? Yo tengo que ser congruente con lo que digo y con lo que hago, ¿sí? Porque es muy fácil hablar, es muy fácil decir, ¿no? Discursos maravillosos, pero ¿qué tanto todo lo que se te menciona o lo que tú dices realmente lo estás viviendo, lo estás actuando? Entonces es aquí donde yo hablo también del ser auténticos, de quitarnos caretas, porque en ocasiones, fíjate que pasa que nos ponemos estas caretas que no nos permiten a nosotros realmente mostrarnos como somos, ¿sí? Recuerda que eres un ser único, irrepetible, ¿sí? Y eso ya te hace un ser valioso. Cuarto consejo, muy, muy importante. Acepta, de verdad, acepta también cuando hay limitaciones en tu persona, ¿sí? Eso es importante. Tengo que aceptar cuando hay limitaciones en mi persona, siendo realista, ¿sí? Porque de esa manera, ¿sí? Eso me va a permitir a mí, por supuesto, tener un crecimiento más, ¿no? Cuando yo soy realista y acepto, ¿sí? Mi propia realidad, no vivo con fantasías, porque fíjate que luego se da mucho esto. Luego se da bastante esta parte de la fantasía, de nos formamos una realidad que realmente no estamos viviendo, y eso también, por supuesto, no nos permite ser realistas, darnos cuenta de cuál es nuestra postura de manera individual, cuál es la situación en cuanto a mi matrimonio, cómo es mi relación con mis padres, de qué manera yo fortalezco mejor mi relación con mis hijos, ¿te fijas? Entonces, por eso muy importante ser realista. Y ya por último, el último consejo, tienes que ser bondadoso.
aprende a ser bondadoso en tu trato con los demás, ¿sí? La bondad también es algo maravilloso y tenemos que aprender a desarrollarlo. Si tú quieres llegar a ser una mujer o un hombre virtuoso, tendrás que aprender a ser bondadoso, ¿sí? Esa bondad de estar con los otros, en tu manera de actuar, de pensar, ¿sí? Sobre todo analiza, a ver, ¿soy una persona que le suma a los demás o que le resta? ¿Sí? Cuando alguien se acerca a mi persona, ¿se va contento, se va más tranquilo, se va con una esperanza? O por el contrario, cuando las personas se acercan conmigo, se van enojadas, inclusive se van negativas, se van aún más deprimidas, se van tristes. Analiza eso, ¿qué tanto he sido bondadoso? ¿Qué tanto las personas que se acercan a mí de verdad obtienen algo positivo de lo que yo en ese momento les estoy compartiendo? Así que de verdad, analiza mucho eso, analiza mucho y te recuerdo estos 5 consejos. Primero, ten apertura y búsqueda de Dios, que no se te olvide. Segundo, cultiva una sana autocrítica, esto es importante. Tercero, importante, una transparencia en tu obrar y en tu actuar. Tenemos que ser transparentes, sin caretas, ser auténticos. Cuarto, tienes que ser realista también de tus propias limitaciones, saber hasta dónde sí puedes apoyar, puedes hacer o qué necesitas hacer para tener un mayor alcance. Y número 5, importante, bondad. Sé bondadoso con los demás y yo te aseguro que eso te va a ayudar bastante a mejorar tus relaciones con los demás. Y bueno, eso fue un consejo para ti. Bien, hace un momento yo te platicaba sobre estas manifestaciones que tienen que ver con la soberbia o la sensualidad. Es importante que aprendamos a identificarlas para saber qué tanto este vicio, por supuesto, está arraigado en mi vida y eso no me está permitiendo a mí tener relaciones sanas con los demás. Ya te hablaba yo de la primera manifestación que tiene que ver mucho con la autosuficiencia. Como segundo aspecto yo te hablaba de la autocomplacencia, que es este aspecto en donde me siento tan satisfecho conmigo mismo que eso muchas veces no me permite mejorar. Y mira que siempre tenemos áreas que mejorar, siempre hay áreas de oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces la autocomplacencia a mí me hace el sentir que ya no necesito nada más, que soy un hombre, una mujer perfecta y que ya no necesito nada. ¿Te fijas cómo es esta parte de la soberbia? De decir, no, los demás sí necesitan, yo no. Entonces, qué importante es también entender que la autocomplacencia me afecta, me hace mucho daño, porque esta parte de autoalabarme y de complacerme en todo, eso mira que no me va a ayudar definitivamente para nada. Tercer aspecto como manifestación de la soberbia, la altanería, ¿sí? La altanería también es otra manifestación que vemos en este vicio. Es esa actitud despreciativa que se tiene siempre hacia los demás, ya sea en palabras, ya sea en gestos, ya sea en miradas o ponerse al tú por tú, ¿no? Con los demás. Muchas veces así, es que eres muy altanero. A lo mejor ya has escuchado esa palabra, ¿no? Acá en México, pues bueno, es una palabra que se escucha normalmente, ¿no? Entonces, qué importante también saber, a ver, la manera en que yo me comporto con la otra persona muestra altanería. ¿Es que acaso muchas veces a lo mejor no he sido tan consciente que en la manera en que yo hablo a la otra persona la hace sentir incómoda, la hace sentir mal, la hace sentir inferior, inclusive alejo a las demás personas más allá de atraerlas, de tenerlas cercanas? Entonces es ahí donde vale mucho la pena que analices tu manera de actuar, tu manera de ser, cómo pides las cosas, cómo es que solicitas, por ejemplo, algo que necesites en ese momento, ya sea en casa o ya sea fuera de ella, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, porque de verdad en ocasiones perdemos de vista, y esto tiene que ver mucho con la autocomplacencia que ya te platicaba, que de repente, bueno, es que no, el problema no es mío, es del otro, ¿no? Es algo que se da mucho aquí en la soberbia y la sensualidad. Es que no, el que está equivocado es él, no soy yo no me equivoco, él es el que está equivocado, ¿no? Entonces te fijas cómo va enlazada una manifestación con la otra, y esta parte de la altanería a mí tampoco me va a permitir, por supuesto, disfrutar de relaciones sanas con los demás. ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar matrimonios, sobre todo esposas, que me dicen, de verdad, Gaby, es que platicar con mi esposo es tan difícil, porque mira, alza la voz, ¿no? Me juzga, me critica, estoy compartiendo con él algo que me sucedió con los hijos, o en mi trabajo, o fuera de casa, y solamente el tono de voz, mira,
ya totalmente fractura la comunicación. Inclusive tengo miedo, o mis hijos tienen miedo de comunicarse con su papá. Es algo que no le gusta, e inclusive he tocado ese tema con el hecho, es que mira, necesitas ser cuidadoso de tu tono de voz, es que asustas, ¿no? Y eso provoca que los niños no quieran acercarse a ti. Pero muchas veces cuando tenemos este vicio de la soberbia y la sensualidad, mira, no vemos la realidad, ¿sí? Lamentablemente no vemos la realidad, y es ahí donde viene esta altanería, viene la autocomplacencia de que, bueno, es que el problema no soy yo, o yo siempre he sido así me conociste, ahora te aguantas, ¿no? Que en ocasiones lamentablemente esas son las respuestas. Entonces no se trata de aguantar, no se trata de así me conociste. Por eso yo te decía hace un momento que es maravilloso que como seres humanos tengamos esta posibilidad de seguir creciendo. No somos seres terminados, para nada, y eso es algo increíble y que tienes que de verdad meter mucho aquí en tu cabecita y decir, es que es verdad, mi vida no está terminada, hay tanto por aprender, hay tanto por hacer, hay tanto por compartir, y eso es lo interesante, ¿de acuerdo? Entonces muy importante, muy importante entender que la altanería tiene que ver mucho con mi trato con los demás, ¿sí? ¿Cuántas veces nos toca? A lo mejor estás en alguna tienda de autoservicio comprando algo y te das cuenta de que el trato que tuvo a lo mejor una persona con la cajera o con la persona que está ofreciendo el servicio no es nada bueno, ¿sí? Entonces nosotros podemos identificar quizá fácilmente cuando el problema lo tiene otra persona, pero yo te invitaría, como te decía hace un momento, a tener esta sana autocrítica contigo mismo para poder identificar qué tanto, ¿sí? Yo también estoy teniendo esta dificultad dentro también de mi persona. Pero bueno, ha llegado el momento de la sección Mujer Virtuosa. Esfuérzate por alcanzar la felicidad y compartirla con los demás. A continuación, Mujer Virtuosa. Bien, pues hoy quiero compartir contigo algunos puntos que por supuesto también te van a ayudar a seguirte fortaleciendo como esa mujer virtuosa que tú eres. Punto 1. Valora las cualidades que tengan los demás, ¿sí? Fíjate que es muy fácil valorar muchas veces las cualidades que tenemos nosotros mismos, pero nos cuesta mucho trabajo valorar las cualidades que tienen nosotros. En ocasiones es más fácil identificar, ¿por qué no? A lo mejor todas aquellas áreas de oportunidad o aquellos defectos, ¿no? Que a mí me gusta, como te decía, llamarles oportunidades. Entonces, qué importante es, de verdad, identificar que todos tenemos cualidades, que los demás tienen cualidades, porque en ocasiones llega a pasar que como mamás somos demasiado exigentes con nuestros hijos, somos demasiado duras. Y en ocasiones me ha tocado, ¿no? Yo soy mamá de 2 hijas de 7 y de 11 años. Y fíjate que en ocasiones pasa, ¿no? Que a lo mejor sí exijo en esta parte y después me doy cuenta y yo analizo y digo, ay Dios mío, es que tiene apenas 7 años o tiene 11, ¿no? Y quisiera yo que ya actuaran o se comportaran quizá como alguien más adulto. Entonces es ahí donde yo tengo que fortalecer, ¿sí? Las cualidades que tienen ellas, en este caso las cualidades que tienen todos los demás, ¿de acuerdo? Esa es la invitación que te quiero hacer en este momento como punto número 1, muy importante. Todos tienen cualidades, así que hay que reconocérselas, hay que hacerlas notar y sobre todo darnos cuenta que siempre hay algo que aprender de la otra persona. Así que hazte una pregunta: ¿qué puedo aprender hoy de mi hijo? ¿Qué puedo aprender hoy de mi esposo? ¿Qué puedo aprender hoy de mi mamá? ¿Sí? ¿Te fijas? Cómo cambiando un poquito nuestra mentalidad, por supuesto, nos abrimos varias áreas de crecimiento y de oportunidad para valorar a quienes tenemos cercanos. Como segundo punto, aquí en Mujer Virtuosa, me gustaría también decirte que seamos flexibles hacia los demás. La flexibilidad es lo que se tiene que dar, ¿no? Sobre todo la flexibilidad de entender de que somos diferentes, de que nadie es igual que uno mismo. En ocasiones, nuestras expectativas son tan altas que quisiéramos que los demás actuaran y se comportaran y dijeran lo que nosotros diríamos o cómo actuaríamos.
Así que sé flexible, ¿sí? Esta misma diferencia es la que nos enriquece definitivamente a todos. Así que, de verdad, sé flexible, ¿sí? Eso te va a traer un gran aprendizaje y sobre todo eso te va a dar también la oportunidad de entender, ¿sí? Que esta apertura a los demás, bueno, va a traer mejores relaciones también. Como tercer punto, me gustaría hablarte de la caridad y la generosidad. Si tú quieres también ser una mujer virtuosa o un varón virtuoso, es importante crecer en caridad y generosidad. Necesitamos de verdad ser empáticos con el dolor del otro. Necesitamos interesarnos en los demás, ¿sí? En donde me duela tu dolor, en donde de verdad te voltee a ver y diga, bueno, ¿qué necesitas de mí? Que nazca automáticamente esta generosidad maravillosa que ya te hablaba de ella la semana pasada. ¿Recuerdas? Que es una virtud hermosa. Entonces, la caridad y la generosidad también me va a abrir a mí puertas siempre con los demás. Otro punto importante. Ten una actitud de escucha. Ten una actitud de escucha. En ocasiones tu hijo quiere hablar contigo. Oye, mamá, sí, dime, pero tú sigues con un montón de actividades. Es que mira, mamá, a ver, te escucho. Es que quiero que me veas. Te escucho, no pasa nada, dime. Y sigues tú acá con las actividades. Lo que en ese momento tu hijo te está gritando es que necesita ser visto por ti. Deja de hacer todo lo que estás haciendo en ese momento y ponle atención a tu hijo. En ese momento que tu actitud sea de escucha totalmente, ¿sí? Tu hijo no solamente necesita unos oídos que lo escuchen, necesita también unos ojos que lo estén viendo, que le hagan saber que es importante. Y eso también es algo muy importante. Si hay una gran necesidad, de verdad, como familióloga y asesora familiar te puedo decir que hay una gran necesidad de escucha de los demás. Así que cuando tú tienes esa actitud, lo único que estás manifestando con el otro es: aquí estoy para ti, me intereso por ti. Como punto siguiente que es importante, aprende a silenciar los errores ajenos, ¿sí? Aprende a silenciar los errores ajenos. En ocasiones también somos muy estrictos y muy duros con los demás y eso tampoco nos ayuda. Entonces, por el contrario, aprende a silenciar esos errores, que si alguien llega a decirte, a platicarte algo de alguien más que es negativo, que tú sabes que realmente no tiene caso darle como todavía más como dice, ¿no? Agregar más leña al fuego, en ese momento silencia esos errores ajenos, ¿sí? Eso también, por supuesto, que te ayudará bastante a ser una mujer o un varón virtuoso. Así que bueno, esa fue nuestra sección. Espero que te haya encantado, tanto como a mí, compartirla contigo. Bien, ya te decía yo hace un momento de estas manifestaciones de la soberbia, que es importante que las conozcamos para que de esa manera, por supuesto, podamos identificar si este vicio lo tenemos arraigado en nuestra vida y poder, arrancarlo, ¿de acuerdo? Que ese es el objetivo, por supuesto, en este momento. Otro aspecto importante, otra manifestación es la envidia. Fíjate que las personas que son soberbias también son muy envidiosas. Son personas, por supuesto, que miran solamente, todas aquellas cualidades y todo lo que tiene la otra persona y lo quiere para él o para ella, ¿sí? Más allá de alegrarse por lo que han alcanzado y han logrado los demás, por el contrario, es algo que le molesta, que le incomoda, que no le gusta, ¿sí? Es ahí donde, si te fijas, eso también, por supuesto, va a fracturar tus relaciones con los demás. Tenemos que darnos cuenta que siempre va a haber personas que van a tener mejores cosas desde materiales, ¿no?, que nosotros. Pero también es cierto que tenemos que agradecer a Dios porque hay personas que tienen menos cosas que las que tenemos en este momento. Por eso es muy importante, de verdad, aprender a valorar y aprender a dar gracias, ¿sí? Aprender a dar gracias y más allá de volvernos hombres y mujeres envidiosos por este vicio de la soberbia, por el contrario, alegrarme por tu logro, alegrarme por todo lo que has alcanzado, por todo lo que tienes en ese momento. No olvidemos que lo más valioso de nuestra persona es nuestro interior, más allá que la cuestión material. Es cierto que necesitamos cubrir unas necesidades básicas, ¿no? Pero eso no significa que a partir de todo lo que yo tengo material, el valor de mi persona aumenta. Eso no es así. Tú ya vales, tienes un gran valor por el simple hecho de ser hijo de Dios, ¿sí? Y Él te creó perfecto. Entonces no olvidemos eso y de verdad hagamos a un lado la envidia. Otra manifestación que se da
fíjate, es que se vuelven personas muy duras en su juicio, ¿no? Hay una dureza de juicio en ellos. Esto provoca, por supuesto, que se juzgue de una manera despreciativa a los demás, ¿sí? Cuando tú juzgas a los demás de una manera despreciativa, muchas veces inclusive llegas a malinterpretar sus actos, ¿no? Eres tan duro en el juzgar que más allá, sí, de comprender, de entender, de empatizar, por el contrario, ¿sí? Por el contrario, señalas, humillas, juzgas, demandas. Y eso, por supuesto, que también imagínate el daño que provoca. Por eso yo te decía desde un principio, cómo este vicio te roba la paz. Definitivamente te roba la paz, no solamente la propia, sino le robas la paz a todos los que están cercanos a ti. Porque estos juicios, esta dureza que hay en tu persona, por supuesto que también te afecta profundamente. Manifiestas ante los demás que todo está bien, ¿no? En tu soberbia, en tu sensualidad, en tu postura. Pero internamente eres un hombre o una mujer que está sufriendo muchísimo. Entonces, de verdad, estemos atentos a esto, Estás a tiempo de decirle a la soberbia, vete de mi vida, no te quiero más, ¿sí? Para que de esa manera de verdad llegue la paz a tu corazón y llegue una unión más hacia los que tienes cercanos, se fortalezcan estos lazos que son tan importantes. Otro aspecto importante, ya te decía yo, es envidia, que va también muy de la mano, fíjate, del egoísmo, ¿sí? El egoísmo también, que quieres ser tú, bueno, el centro de todo, ¿no? ¿Cuántas personas vemos así o conocemos? Que de repente sí, son tan egoístas que quieren ser el centro de todo, ¿no? Quieren que se interesen solamente en ellos mismos, ¿verdad? Y por sus cosas, son el famoso yo-yo, ¿no? Ah, yo también. Ah, y ya te están platicando algún tema. Es que fíjate que mis hijos, los míos también. Ah, fíjate que mi esposo, el mío también. O sea, eres tan egoísta que no te alegras con lo que está pasando con los demás. Por eso el famoso yo-yo, ¿no? De que yo. O sea, quieres que todo se centre en tu plática, que todo se centre en tus propios intereses y te olvidas de los intereses de los demás. Y otro aspecto importante, fíjate que hay una gran ambición aquí. Una ambición desmedida, una ambición en ese afán de triunfar, de tener éxito, pero no en ese deseo, claro, de crecimiento, de desarrollo, que claro, yo siempre invito y exhorto a todos a que no nos estanquemos, a que crezcamos, a que nos sigamos desarrollando, pero en esta parte, ¿no? Cuando existe este vicio de la sensualidad y la soberbia, estas personas se vuelven tan ambiciosas, ¿sí? Que de verdad quieren tener éxito a como dé lugar, ¿sí? Para sentirse bien con ellos mismos. De esa manera, pues esto los hace sentir poderosos y sobre todo los hace sentir mejor que los demás. ¿Te fijas cómo esta persona siempre quiere verse superior a los otros? En su trato hacia con los demás, en la manera en cómo los juzga, en el egoísmo, en la envidia. ¿Te fijas? O sea, cómo estas manifestaciones, claro que nos muestran perfectamente cuál es el perfil de las personas que lamentablemente están metidas en este vicio. Así que ojalá de verdad que hasta este momento vayamos entendiendo e identificando qué tanto he permitido que esto se adentre en mi corazón, se adentre en mi vida. Ya te decía, no es tarde. Tenemos que hacerlo a un lado, hacer a un lado este vicio para que de esa manera, por supuesto, demos apertura a estas maravillosas virtudes que nos ayudarán a recobrar la paz, a disfrutar de nosotros mismos y por supuesto de los demás. Así que bueno, fue un gusto el compartir nuevamente contigo. Te invito a que sigas viendo esta temporada de Ser Virtuoso. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos a Aquí Entre Nos, en compañía de Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.